Buenas tardes, Raquel, ¿cómo te va todo por ahí? Hola, buenas tardes. Bien, bien, Ismael, muchas gracias por haberme invitado al programa a participar y a poder hablar un ratito en esta entrevista. Muchas gracias. Ok, nosotros ahora te voy a presentar a nuestro radio oyente de Creatividad Internacional. Tenemos con nosotros a Raquel Victoria, que nació en Zaragoza, España, y comenzó a escribir a raíz del testimonio oral contado por su abuela. Y ello le inspiró su primera novela, Las raíces de la enzima, publicada en el 2013. Unos años después llegaría su novela La posada del pozo. Y ahora escribe también artículos, relatos, críticas literarias, poesía, que publica en su blog La tinta derramada de la escritora Raquel Victoria. Y ella ya dejó su labor como técnica de laboratorio para dedicarse a su pasión, escribir historias de épocas y de mujeres. Pero Raquel, es decir, háblame algo, es decir, de cómo empezaste a escribir a través de tu abuela, esas raíces de la enzima, que ya hace rato que la publicaste. Háblame algo de eso. Sí, bueno, pues nada, todo surgió así. Bueno, pues como bien has dicho, yo era técnica de laboratorio y bueno, en un momento pues en el que mi abuela decidió contarme pues todas sus vivencias, sus anécdotas, bueno, anécdotas, vivencias y experiencias más que sí, anécdotas también, ¿no? Un poco de su infancia, de su juventud y a ver, me lo empezó a contar de una manera que yo pues sí que sabía pues que mi familia pues cuando era posguerra española pues mi familia por parte de esta abuela, ¿no? De mi abuela materna pues había pasado pues todo ese hambre, esa miseria en el pueblo donde vivían, pero de una manera como mucho más superficial, ¿no? O sea, yo lo veía como algo más superfluo, bueno, pues ha pasado en otra época y no era tan no era algo tan profundo como cuando me lo empezó a contar mi abuela de tal manera pues que me impactó muchísimo, ¿no? De cómo lo contaba, pues que me conmovía, y decidí pues escribirlo, ¿no? Porque yo siempre he sido lectora, pero claro, a ver, una cosa es que devores novelas, ¿no? Leyéndolas, imaginando esos mundos, ¿no? Que te van trasladando, ¿no? Las autoras y los autores, pero otra cosa es escribirlos tú, ¿no? Pero dije, bueno, pues oye, total, voy a empezar a escribir y ya empecé, digo, uy, si esto se parece a una novela, y al final pues acabó siendo Las raíces de la encina, ¿no? Que no solo cuento o sea, las historias que me contó mi abuela, pues en primera persona, ese testimonio que me dio, sino que también decidí trasladarme un poco a las generaciones anteriores de su familia, bueno, pues ya contrastando muchos datos históricos, porque claro, a ver, los de mi abuela eran de primera persona, pero muchos otros no se tienen, entonces, bueno, pues ya metiéndome mucho en los libros de historia, imaginando a esas primeras generaciones de mujeres de mi familia, y me fui hasta mis tatarabuelas, ¿no? Vaya. Una cosa, sí, fue un impacto que me abrió la mente de tal manera, o sea, fue como, bueno, pues como el programa Creatividad Internacional, pues es que fue así, ¿no? Fue una creatividad ahí como una explosión en mi cabeza y dije, yo tengo que escribirlo, pero es que ya desde entonces fue como si abrieras una veta en una roca, ¿no? Y ya se ha abierto completamente y ahora es imparable, o sea, veo algo por ahí, me inspira algo por ahí y ya pues me viene una idea y ya a escribir. Entonces ya es algo que yo se lo decía, digo, abuela, tú me has abierto todo, o sea, esto es algo frenético, o sea, una forma que nunca me hubiera imaginado yo cuando leía que yo iba a formar aquellas historias, no iba a conformar y armar esas estructuras de novela, pero ahora es que no paro, ahora ya es imparable, ahora ya al final te acostumbras, ¿no? Pero sí, fue algo así, fue una cosa rarísima, para mí rarísima en mi vida, ¿no? En mi modo de vida, que yo no me dedicaba a la escritura y ni siquiera a algo relacionado con la literatura, sino que era con la ciencia. Y bueno, pues finalmente me apasionó tanto que dije, yo quiero dedicarme enteramente a esto, ¿no? O sea, aunque ya era vocacional mi trabajo como laboratorio, pero es que el de escritora me apasiona, o sea, es como un plus, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, pues así es como empecé yo y eso y hasta hoy. Bueno, yo realmente, oye, empecé a escribir ya a mis 20 y pico de años por ahí.
Es decir, porque mi padre colecciona muchas novelitas del oeste y eso fue lo primero que yo leí. Y entonces, por eso de ahí salió uno de esas tres primeras novelas que yo escribí, las escribí allá en esa isla sin nombre y que las pude sacar por fin a través de los contactos que tenía el Reinaldo Arenas, un escritor ya internacional, ¿no? Y los pude sacar para allá para la edición Dissel de Severo San Luis. Pero curiosamente, bueno, Reinaldo murió. Quien me hizo la primera portada de mi novela, Jaime Belechaze, que hoy en día es algo, porque se hizo, llegó después de muerto, llegó a pintor muy famoso, como pasa muchas veces, también murió, y Severo San Luis también murió, y entonces bueno, ahí fue que, pero sí, antes de morir Severo me mandó los 3 manuscritos que yo tenía de mis novelas, me los mandó allá a casa de Jaime Belechaze, porque yo allá en New York, porque yo estaba de un lado para otro en esa época. Pero así uno empieza a escribir y escribir. El otro día yo me encuentro con una que tiene una narradora, Megan Maxwell, que tiene 5 millones de libros vendidos. Me dice que ella no puede parar de escribir también. Yo no, yo tengo también mis programas de radio que me gustan mucho, ¿entiendes? Además de escribir, ¿no? Y entonces, pero óyeme, yo veo aquí que tienes La Posada del Pozo. ¿De qué trata La Posada del Pozo? Pues bueno, la posada del Pozo era un poco, quise hacer un poco el punto contrapuesto a las raíces de la encina, ¿no? Las raíces de la encina pues eran más esa mayoría de mujeres, ¿no? que se tenían que conformar con el tiempo que les tocaba. Y entonces en La Posada del Pozo lo que decidí fue coger a esa otra minoría de mujeres, ¿no? Y minoría de mujeres en la zona rural, que también a lo mejor en las grandes ciudades, bueno, pues por ejemplo en España, pues Madrid, Barcelona, es más conocido, ¿no? Pero el hecho de que también en poblaciones pequeñas a lo mejor que había, pues a lo mejor por algo, por ejemplo en La Posada del Pozo viven del campo y las minas, y al vivir también de las minas, pues ellas tienen también más contacto con esos movimientos obreros de la época. Entonces pues empieza un poco en los años 20 del siglo XX con todos esos movimientos y acaban pues luchando estas mujeres pues por sus propios derechos, por los derechos de los trabajadores, por la justicia social, ¿no? Las grandes desigualdades que había, ¿no? entre ricos y pobres en la España del momento. Y bueno, hasta que se desencadena la Guerra Civil Española, ¿no? Y quise sacar pues esa minoría de mujeres adelantadas a su época, que siempre se dice eso, pero bueno, es así, eran mujeres luchadoras que no se resignaban al papel que se les daba, ¿no? Sino que ellas iban a luchar, iban a ser empoderadas, iban a decidir por sí mismas pues lo que iban a hacer en sus propias vidas, no se iban a dejar influenciar por nadie. Pero también hay que tener en cuenta que estas mujeres de La Posada del Pozo es una minoría de mujeres, la mayoría serían las mujeres que, como en la mayoría de las mujeres de las raíces de la encina, pues hacen lo que les dicen los señores y bueno, pues lo que les tocaba, ¿no? Porque en sí, digamos, en su perspectiva está la subsistencia, cuando hay hambre, pues es lo que se busca es la elemental subsistencia, ¿no? Oh, claro, entonces en La Posada del Pozo, claro, van más allá a buscar pues todos esos derechos, a buscar, pero claro, también es eso, es una minoría, ¿no? Una minoría, pero que también las hubo, ¿no? Y que gracias también a estas mujeres pues se pudo avanzar y luego, bueno, pues también salió un poco toda la parte educativa con la Segunda República, que bueno, pues tuvo un auge, bueno, pues floreció en los años del quinquenio republicano todo lo que es la cultura, la educación, las libertades, todo esto lo conquistaron. Y entonces, pues claro, pues en La Posada del Pozo todas las gentes, tanto los hombres que salen, los personajes masculinos, que también los hay, también hay bellísimas personas que son personajes masculinos, como las mujeres luchan por todo esto, lo van consolidando
pero luego finalmente, pues claro, cuando llega la guerra civil, pues por ejemplo ellas se quedan solas en la retaguardia y bueno, y ahí va saliendo un poco, en los capítulos se van conjugando con lo que ellas pues estando solas tienen que afrontar, que son muchísimas dificultades también, bueno, atrocidades y todo lo que concierne tristemente y desgraciadamente a una guerra, y como ellos en el frente pues también tienen que hacer acopio de valor y bueno, pues que lo pasan realmente mal, ¿no? Que no es... no quise contar un poco lo que es las batallas, o sea, las batallas se muestran que es una novela histórica basada en todo el contexto histórico de Teruel, que es una región de Aragón, de aquí de España, y bueno, pues en todo lo que sucedió, y eso está contrastado y sale, ¿no? Pero sale siempre como trasfondo, porque yo lo que quise sacar es más la parte humana, ¿no? O sea, lo que ellos sentirían al tener una vida normal y corriente y de repente verse pues enfrentados a otra persona, ¿no? Entonces, o sea, jamás se hubieran imaginado que en su vida iban a luchar, ¿no? Tenían vidas sencillas, normales, de su tiempo, y entonces pues en eso también los propios protagonistas pues van evolucionando, van cambiando su manera de sentir, de pensar. A mí siempre me gusta sacar eso, los sentimientos y los pensamientos y según las acciones que hace cada personaje en las situaciones en las que se ven. Quiero decir que ninguno son iguales, ¿no? En la anterior novela, en Las raíces de la encina, lo mismo. Ninguna de las mujeres piensa igual, aunque todas vayan hacia el mismo fin, hacia el mismo objetivo, pues cada una a su manera va un poco según cómo piensa, según cómo siente. A lo mejor una puede tener un carácter de una manera, otra de otro, pues en La Posada del Pozo igual. O sea, allí todas ellas hacen como una red común, ¿no? de amistad, y bueno, y en La Posada del Pozo, porque como atraviesan toda la guerra, pues esa unión les es imprescindible, ¿no? Para poder seguir adelante cada día, pero a la vez cada una le va pasando pensamientos revolucionados y acelerados en un momento así, ¿no? de tal magnitud y de tal tragedia, ¿no? Que tuvieron que vivir. Una pregunta, ¿qué época era exactamente esa en tiempo? ¿Los 40, 50? Sí, pues a ver, Las raíces de la encina, por ejemplo, a ver, las dos novelas abarcan el siglo XX español, pero bueno, más o menos empiezan parecido. Las raíces de la encina empezarían también, yo digo en los años 20 porque así es como un redondeo, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, en realidad, si nos ponemos en años concretos, abarca desde 1917 hasta 1960. Entonces, claro, Las raíces de la encina, al ser 3 generaciones de mujeres, abarcan varias generaciones de mujeres en un pequeño pueblecito de la España profunda que llamaban entonces, que es la España más rural, que no llegaba ningún avance, digamos, de los centros urbanos, ¿no? Que ya a lo mejor empezaban un poco a despegar, y sin embargo, pues en estos pueblecitos vivían casi, yo diría casi como en la Edad Media. O sea, se trasladan en burro, con los carros, bueno, pues todavía estaban muy incomunicados cuando llegaban las nieves en invierno, porque era un pueblo de frío. Entonces, bueno, pues viven en estos pequeños pueblecitos y además trabajan para los señores, ¿no? Por ejemplo, las mujeres pues se lavan la ropa en el río, pues al médico, al cura del pueblo, y luego además pues no se les valoraba tanto el trabajo que hacían ellas, cuando en realidad también llevaban mucho sustento, ¿no? Los maridos son pastores en este caso. Entonces es como que el trabajo de ellos fuera, ¿no? Como el de ellas no estaba tan valorado, porque a lo mejor lavar ropas pues era algo de menos economía, pero sin embargo ellas llevaron muchas veces el sustento familiar, y más en aquellos tiempos, ¿no? Entonces abarca un poco eso, desde el año 17 hasta el año 60. El año 60 ya la última parte sí que es ya en Zaragoza, que es ya, bueno, yo nací aquí, claro, mi abuela vino de este pueblo. Sí, entonces es hasta el año 60. Sí, y en el año, bueno, y eso ya abarca un poco
pues todo ese principio del siglo XX español. En las raíces de la encina no pasan por la guerra, sino que pasan, pero se salta un poco por encima porque ya tenía idea de retratarlo en la Posada del Pozo, y terminan pues eso cuando ya la posguerra se va abriendo un poco en España ya al desarrollismo, ¿no? Entonces termina justo ahí. Y luego la Posada del Pozo sería desde los años 20 también, digo siempre por el redondeo, pero en realidad empieza en 1919 y terminaría pues en los años 40, en ese primer franquismo. O sea, llega hasta justo ese primer franquismo, lo que se ha llamado como los años del terror, los años más represivos, ¿no?, de la dictadura, y termina justo ahí. O sea, ya no van a pasar por esa posguerra como en las raíces de la encina, sino que allí se corta bastante antes porque, claro, el periodo de la Guerra Civil Española es el que más se muestra y es el que más me extiendo y más saco pues todo lo que llevaban dentro, ¿no? Toda esa parte humana y parte sentimental y todo lo que ya les va a marcar para siempre y para las generaciones futuras, ¿no? Una pregunta, o sea, las dos novelas tuyas, Las raíces de la encina, primera novela, y La Posada del Pozo, son novelas más bien históricas, ¿no? Hechas en los años 20, 30, 40, y La Posada del Pozo también es hecha en esa época, ¿no? Antes de los años 60. Sí, las dos son novelas históricas. A ver, Las raíces de la encina, eso va desde, eso, por redondear, ponemos desde los años 20 hasta los años 60, y es histórica Las raíces de la encina, pero como es más costumbrista, ¿no? A ver, sí, es histórica porque pasa por todo ese contexto histórico, pero saco también mucho, como me contaba también mi abuela y todo, pues de la tradición, de las costumbres de los pueblos. Entonces yo casi la calificaría está ahí, entre histórica, costumbrista, también dicen herencia cultural. O sea, claro, etiquetarla en un género concreto tampoco podría, ¿no? Porque pasa por todo ello. O sea, es tan histórica como La Posada del Pozo y sin embargo saca mucho más las costumbres de los pueblos. Entonces, claro, digo, pues entonces más costumbrista, pero claro, también es histórica, ¿no? Aunque la Guerra Civil le dé un salto, pero salen otras partes históricas importantes, ¿no? Y luego la Posada del Pozo, esta sí que la califico más histórica porque también, aunque también acontece en un pueblecito del entorno rural, bueno, claro, un pueblecito del entorno rural, y también aparece todo lo histórico, pero la califico más histórica porque, claro, por ejemplo, en la Guerra Civil, pues todo lo que atraviesan, que en este caso sería la batalla de Teruel, que son todas las batallas que acontecieron en la provincia de Teruel y alrededores, o sea, todo lo que se dio lugar en esa zona, ¿no?, durante la Guerra Civil, pues todo eso, claro, son datos totalmente históricos y no se adentra tanto en el costumbrismo. A ver, sí que saca costumbres y tradiciones de este pequeño pueblecito donde viven en la primera parte sobre todo, pero siempre todo es más encaminado pues hacia todo lo que pensaban, hacia las libertades que buscaban y hacia pues también esa ideología o esos principios políticos que tenían, ¿no? Entonces por eso la calificaría más histórica, porque sí que sale un poco más pues toda esa política del momento, toda esa ideología y todos esos canales que ellos van a buscar para llegar a eso, ¿no? Pero oye, una pregunta, es decir, tanto Las raíces de la encina como La Posada del Pozo habla sobre historia de mujeres, ¿no? De sus sentimientos, sus aspiraciones. ¿Eso es lo que tú estás tratando principalmente? Sí, sí, eso ambas, o sea, las dos las protagonizan mujeres las dos. Como digo, también hay personajes masculinos muy influyentes y que tienen mucho peso en cada una de las novelas. Pero el protagonismo principal siempre son las mujeres, precisamente porque hay que sacar en valor pues también todo lo que hicieron las mujeres, porque por lo menos aquí en España, pues la historia de España siempre estaba conjugada pues hacia las grandes figuras masculinas, ¿no?
Entonces, pues hace falta sacar estas figuras femeninas y también sacar estas figuras femeninas anónimas, porque mis mujeres son anónimas, no son grandes nombres oídos, ni son mujeres anónimas, que también las subo y que además que he tenido que rebuscar mucho para poder hacer ese retrato, ese reflejo histórico, porque bueno, pues desgraciadamente cuando voy a buscar un libro de historia, todas las grandes figuras lo que destacan son los varones, ¿no? O sea, lo que hicieron los hombres en aquel momento. Entonces, por eso me parecía muy relevante, importante e indispensable pues sacar esta otra parte, ¿no? Mirar todo con perspectiva de género, mirarlo desde el lado de las mujeres y sacarlo desde la voz femenina, o sea, cómo pensaban estas mujeres en esos momentos, cómo sentían, qué sentían hacia todo lo que les acontecía, hacia sus propios hijos, porque son madres también además, entonces, y luego qué aspiraban en la vida y qué papel querían tener, ¿no? Por ejemplo, en La Posada del Pozo tienen muy claro que quieren ser pues mujeres sin tener que arrastrar ningún rol de género como debería haber sido siempre, ¿no? Y quieren dejar atrás esos siglos que ya están obsoletos, ¿no? En los que era la supremacía masculina. Entonces, bueno, pues desde luego me pareció importantísimo el sacar la voz de las mujeres, la sigo sacando hoy en día y la seguiré sacando también. Por otra parte, yo siendo mujer, pues para identificarme con los personajes femeninos, pues claramente, claro, es lógico que me identifique como escritora, o sea, a la hora de escribir y a la hora de crear mis personajes femeninos, que los vea mucho más en mi cabeza y bueno, en mi corazón también, ¿no? En mis sentimientos, pues siendo mujer, ¿no? Porque me puedo meter mucho mejor en su piel, en su mente, en lo que pensaban, en lo que harían en ciertas situaciones. Y luego eso porque me parece importantísimo también pues traerlas a la luz, por ejemplo, porque en la guerra civil, por ejemplo, pues se ha hablado mucho en la guerra civil española de todo lo que hicieron pues los hombres republicanos, y dónde estaban las mujeres republicanas pues no se sacaban tanto, ¿no? O además incluso si estaban en la retaguardia, ¿no? Como están mis mujeres, ¿no? De La Posada del Pozo, pues en la retaguardia, la verdad es que no. Es como siempre se ha tenido más la batalla, pues los hombres ahí justo en la línea de frente, entonces por eso me pareció tan importante sacar también el otro lado. Sí, lo que quiero saber es del futuro, ¿qué planeas? Sí, bueno, pues a ver, yo veo mi futuro escribiendo, escribiendo siempre. Y bueno, ya tengo una tercera novela terminada que espero que no tarde mucho en ver la luz, y bueno, y ya estoy ideando en mi cuarta novela, pues ya estoy ahí otra vez mirando documentación histórica. Bueno, pues claro, como escribo novela histórica, pues es que lo primero es la idea y luego pues el irme documentando, ¿no? Y entonces ya estoy ahí indagando otra vez, ilusionándome y bueno, entusiasmándome con otra nueva historia, ¿no? Cuando la tercera espero que las lectoras y los lectores puedan tenerla no a muy tardar, no sé, tampoco que me digan, pero bueno, no sé, pues el año que viene o no sé, pero bueno, mientras tanto yo mi cabeza ya está en otra cosa, o sea, ya está en lo siguiente, cuando las lectoras y lectores estén leyendo la tercera novela, yo ya llevaré por lo menos documentado bastante de la cuarta. Bueno, ¿y la nueva novela qué título tiene? ¿El qué? La tercera, ¿qué título, no? Esto es una cosa que sí, me han dicho a veces que son manías. Bueno, pues no, sí, esto es una manía porque o no sé si es manía o no, o lo que sea, pero el título es lo que yo quiero. Lo sabe todo el mundo, o unos días antes de que yo ya sé que se va a publicar, y entonces ya pues lanzo el título en mis redes y tal, pero si no, nada, lo tengo en secreto, y esto es algo que he mantenido desde el primer día con mi primera novela,
que solo han sabido las personas más justas y esto es igual, o sea, no voy por la tercera y sigo igual, y yo creo que iré en la cuarta, la quinta, las que sean, y nunca diré el título hasta que no queden, pues eso, ya que pueda anunciar, pues tal día va a salir a la venta, o pues hasta ese momento no. soy muy mía en esas cosas, ya lo siento porque quería saberlo, Ismael, pero no, mira, la razón es una. Estamos haciendo una entrevista para publicitar tu obra y por eso te pregunto que si tienes una obra terminada, pues bueno, que me digas el título, que es la que se va a publicar, ¿no? Entonces, pero bueno, óyeme, hemos llegado ya a nuestro límite de tiempo, Raquel. Cuando salga tu nueva novela me avisas, y entonces esa novela que está en secreto, pues hablamos de ella, ¿ok? Sí, entonces ya le quitaré los cerrojos, no os preocupéis. Ok, bueno, hasta la vista entonces, bye bye. Venga, hasta la vista, muchas gracias.